Buenas tardes, estimadas y estimados profesionales. Les damos la bienvenida a la unidad número 2 del curso de micología online. Eh, Saludo a los profesionales, la doctora Feijó, la doctora Hola, ¿qué tal? Madeo. ¿Cómo le va? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo les Eh, va? ¿Cómo le va, doctora? Doctora, si me permiten, quiero avisarle a los profesionales. Hay una tormenta eléctrica muy grande, batería tengo, así que en caso que se llegara a cortar la transmisión porque Internet deja de funcionar, les pido que aguarden a 3 minutos no más a que pueda darle datos con el celular para seguir con la clase. Así que el corte, el retomar, pueden ser 3 minutos, que es lo que tardo en darle a la computadora Internet con el teléfono porque está Perfecto, muy, muy heavy Bien. la tormenta y no sabemos qué puede pasar. perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, antes de empezar, Gaby, quédate un minutito porque yo tengo que hacer unas modificaciones en el programa porque una de las médicas que iba a dar tiene que viajar y va a dar la clase después y vamos a hacer un cambio. Entonces me gustaría que los chicos esto lo supieran, ¿sí? Perfecto, ¿Puede doctora. Yo ser? estoy acá asistiéndola, así que Bárbaro. yo estoy escuchando y lo que necesite me dice. Igualmente después me Bien. pasa el cambio y yo le hago llegar a todos los profesionales la nueva edición del programa. Perfecto, yo Ah, se los voy a comentar ahora como para que al menos bien, tengan una perfecto. idea. Nosotros teníamos programado para el 17 de abril micosis por implantación traumática y el 24 de abril teníamos misetomas. Esas clases van a pasar al 22 de mayo y al 29 de mayo, que tenía, perdón, al 22 de mayo y al 5 de junio, que son dos clases, la del 22 de mayo y la del 5 de junio, que tenía el doctor Finkelievich. Y el doctor Finkelievich va a ocupar los días del 17 de abril y del 24 de abril. Yo después, Gabriel, te lo paso, pero quería que los chicos lo supieran. Y por otro Perfecto. lado, me gustaría saber, al menos que escriban en el chat, los que están conectados, primero si son todos dermatólogos o hay otras especialidades. Eso me gustaría saberlo para tener una idea. El otro día yo no lo pregunté porque la clase del doctor Finkelievich era muy larga y no quería extenderme en el horario y entonces no lo pregunté. Eso me gustaría que los que están conectados me pudieran contar un poquito, al menos si lo pueden escribir por el chat. Y después, lo otro que me gustaría saber es si son todos argentinos o hay algún extranjero. Hay una clínica por ahí, dermatóloga, clínica, Hay dermatóloga. profesionales extranjeros, así que no tengan, dos o tres profesionales extranjeros se han inscrito al curso. Sí, de Colombia, bienvenida. No, yo para saber, porque esto del Zoom es buenísimo porque podemos hacer de Guatemala, pediatra, muy bien, de Ecuador, dermatóloga de Argentina. Porque, a ver, pero es muy bueno porque lo podemos hacer de todos lados del mundo, pero es bastante impersonal porque nosotros no sabemos qué tenemos del otro lado. Y a mí me gusta saber a quién le doy la clase en realidad. Así que bueno, eh, bueno, vamos a Bueno, empezar. si te Yo voy a parece, Ceci, compartir, empezamos. sí, espera que comparto pantalla. Dale, bueno, mientras te voy presentando, ¿sí? La doctora Sí. Cecilia Madeo es médica dermatóloga, es magíster en micología médica y aparte es jefa del servicio de dermatología del Hospital Tornú, sabe un montón de micología, así que bueno, vamos a escucharte, Ceci. Bueno, chicos, yo voy a dar la parte de micosis superficiales en esta primera etapa. Dividimos con el doctor Finkelieves las clases así. Yo hoy voy a dar la parte de dermatofisias, pero voy a dar la parte de clínica, la parte de diagnósticos diferenciales, ¿sí? La parte topográfica y la parte de la etiología. Después la clase que viene voy a dar candidiasis, malacesiosis, también la parte clínica y después vamos a dar tratamiento de todas las micosis superficiales juntas. Bien, vamos a empezar ahora. Cualquier pregunta que vayan teniendo, para no olvidárselas, las anotan en el chat y después Flor las va comentando al finalizar. No es una clase muy larga.
Otra cosa que les quiero decir antes de empezar es que me gustaría de verdad que se animaran a presentar casos clínicos, casos que tengan dudas. Seguro que todos tenemos algún caso, aunque les parezca un caso simple, un caso sencillo, esto no es un congreso, así que pueden presentar los casos para que nosotros podamos ayudarlos si tienen alguna duda. Eso sería re interesante. Y por otro lado, vuelvo a repetirles que para todos aquellos que están, diríamos que participan en forma presencial, cuando finalicemos, le vamos a dar, vamos a hacer el sorteo de los 2 libros que les conté la vez pasada. Bueno, empezamos. Flor, se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto, Ceci. Bárbaro. Bueno. Con Jorge habían hablado el otro día de que las micosis se dividen en 3 grandes grupos: micosis superficiales, micosis que en algún momento se decía subcutáneas y ahora se empezaron a decir micosis por implantación, que si recuerdan las micosis por implantación estaban dados especialmente por hongos que se encontraban en la tierra y que por alguna herida ingresaban. Y las micosis sistémicas endémicas, que eran la paracoccidiomicosis, la coccidiomicosis, la histoplasmosis, que en general la vía de entrada es la respiratoria. Hoy vamos a iniciar con las micosis superficiales, que es la que nosotros los dermatólogos más vemos y los clínicos probablemente también, y también los pediatras. Tenemos varias micosis superficiales. Tenemos la dermatofisias, las malacesiosis, las candidiasis, la tinea negra, las piedras, la oculomicosis y la otomicosis. Hoy vamos a hablar de dermatofisias, de tinea negra y de piedras. El resto de las micosis superficiales, el resto de la parte clínica de esas micosis superficiales, las vamos a ver la semana que viene. Bueno. Acá tenemos un cuadro que Jorge se los había mostrado el otro día y es solamente para que nosotros nos ubiquemos. Dentro de las micosis superficiales tenemos las dermatofitosis, que están producidas por estos 3 géneros de hongos: el Trichophytum, el Microsporum y el Epidermophytus. Vamos a verlo hoy. Tenemos las pitiriasis versicolor y otras malacesiosis, que están causadas por la malacesia y sus especies. Tenemos la candidiasis, que está causada por la cándida y sus especies. Tenemos la dermatomicosis. Cuando hablamos de dermatomicosis, hablamos de micosis que están causadas por hongos ambientales. Después tenemos la tinea negra, la piedra blanca, y después tenemos en rojo unas patologías que, si bien no son causadas por hongos, se hace diagnóstico diferencial con los hongos, que es el eritrasma, la queratolisis punteada y la tricomicosis. ¿Qué son las dermatofisias? Las dermatofisias son micosis superficiales que están ocasionadas por dermatofitos. ¿Qué comprometen? Comprometen la capa córnea de la piel y de las faneras. Cuando hablamos de faneras, hablamos de pelo y hablamos de uñas. Existen muchísimas especies de dermatofitos, todas viven como saprófitas en el suelo, pero los géneros que producen las dermatofisias son 3: el Trichophytum, el Microsporum y el Epidermophytum. Los dermatofitos sabemos que tienen una distribución universal, pero algunos dermatofitos están en zonas específicas, con una distribución que en este momento es dinámica porque hay muchos movimientos migratorios, ¿sí? En relación a los viajes, entonces muchos dermatofitos que nosotros no veíamos antes, ahora pueden estar en Argentina. Constituyen entre el 70 y el 80% de todas las micosis, aparecen en cualquier edad, raza o sexo y medio socioeconómico o ocupación. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La humedad, el calor, la residencia en zonas tropicales, la maceración, el uso de ropas oclusivas, el tratamiento con glucocorticoides, la diabetes, la insuficiencia arterial o venosa, especialmente en la onicomicosis, es importante, la psoriasis, traumatismos crónicos de las uñas constante y el uso de calzados cerrados y sintéticos. ¿Cuál es el mecanismo de infección? En los dermatofitos la infección siempre es exógena, cosa que después vamos a ver cuando la clase que viene veamos cándida y veamos malacesia,
que la infección suele ser endógena porque tanto la cándida como la malacesia son hongos que son saprófitos de la piel. La infección por dermatofitos, no, la infección por dermatofitos es siempre exógena. ¿Y cómo se da esta infección? Por contacto directo interhumano, por contacto con animales, por contacto con tierra o con formites. ¿Qué son los formites? Los formites son las escamas que nosotros vamos perdiendo en distintas situaciones, por ejemplo, cuando nos bañamos en la alfombrita del baño, cuando nos secamos y tenemos una infección por dermatofitos, esas escamas quedan en la alfombra del baño, que es una de las fuentes de contagio justamente, y podemos contagiar a nuestra familia o a quien comparte el baño con nosotros. Las fuentes pueden ser antropofílicas, contagio entre humanos, geofílicas, contagio a través de la tierra, o zoofílicas a través de los animales. Y el sustrato de los dermatofitos siempre es la queratina, les encanta la queratina. En relación a la patogenia, la infección se inicia cuando los dermatofitos, cuando estos filamentos se adhieren a la capa córnea. Allí germinan y van invadiendo las células de la capa más superficial de la piel, que son los queratinocitos. La infección se confina en general, no siempre, hay algunos casos en que no, y los vamos a ver, al estrato córneo y anexos, ¿sí? Ya que la queratina justamente es el sustrato a partir del cual los dermatofitos obtienen nitrógeno y carbono. Esta colonización que produce una reacción del huésped, debido a estos metabolitos secundarios. Los hongos producen unos metabolitos secundarios que actúan como factores de virulencia y alergénicos. Vamos a ver que en algunos pacientes la respuesta inflamatoria puede ser intensa y en otros pacientes esta respuesta es mínima. ¿Y esto de qué depende? Depende de dos cosas. Depende, por un lado, de la respuesta del huésped y por otro lado, depende del agente causal. Las especies en general que son geofílicas o zoofílicas producen una reacción inflamatoria mucho mayor que las especies que son antropofílicas. Entonces, los dermatofitos invaden la capa córnea, facilitado por la secreción de queratinasas específicas de género y especie. La difusión de los metabolitos, como yo les decía, en la dermis, producen dos reacciones de hipersensibilidad, la de tipo 1 y la de tipo 4. La lesión que nosotros vemos en general en piel en las dermatofisias suelen ser placas descamativas de bordes nítidos, que los dermatólogos quizás la tienen más clara en esto, con una curación central y una diseminación por los bordes. Esta es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Otra de las reacciones que puede producir otra de las lesiones que puede producir el dermatofito es el querion, que después vamos a verlo, son placas supurativas. Esto también es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Y las lesiones IDES, que son lesiones deshabitadas, que están a distancia de la lesión habitada, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. El desarrollo de la inmunidad celular se correlaciona en general con la hipersensibilidad retardada y muestra en general un vínculo con la curación clínica y la eliminación de los dermatofitos. O sea, que cuando nosotros tenemos un defecto de esta inmunidad celular, esto predispone a dermatofitosis crónicas y recurrentes. Esto es lo que suele pasar con el paciente HIV, que cuando hacen un cuadro de dermatofitosis, en general estas dermatofitosis son difíciles de tratar porque suelen ser crónicas y suelen ser recurrentes. ¿Cómo ocurre la infección? ¿Qué pasa en la piel? En la piel llega la espora del dermatofito, se deposita en su superficie, como les dije antes, se reproduce en la capa córnea, lo que va originando primero una pápula y luego, como la foto que está abajo, una lesión anular que se produce, ¿por qué? Por la extensión radiada de los filamentos. Esta lesión anular suele tener un borde muy definido y parece que tuviera una curación central porque tiene un centro más claro. ¿Qué pasa en el cuero cabelludo? El hongo se llega al infundíbulo folicular, penetra en el folículo,
avanza de manera interna hasta el bulbo del pelo sin sobrepasar la franja de Adamson. Acuérdense en que el hongo produce infección en la epidermis, ¿eh? Invade la vaina y se extiende, después de invadir la vaina, se extiende en el sentido de crecimiento del tallo piloso y lo transforma en un pelo grueso y quebradizo. Estos conidios del dermatofito pueden invadir la vaina del pelo sin destruir la cutícula. Y ahí tenemos lo que nosotros llamamos pelo endotrix. El pelo endotrix es la foto de la izquierda para ustedes, donde nosotros vemos en el microscopio el pelo con un montón de esporitos adentro del pelo. Esto en general lo vemos en las tiñas tricofíticas, por ejemplo, por el Trichophytum tonsurans. O lo que puede pasar es que estas conidias perforen la vaina y producen como si fuera una vaina externa de conidios, ¿sí? Y esto se llama parasitación ectoendotrix, ¿sí? Nosotros vemos al microscopio, cuando vemos el pelo, vemos un montón de esporitos, todos uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, en la parte de afuera del pelo, ¿sí? Y esto en general es producido por el Microsporum canis. En las uñas, ¿qué pasa? El dermatofito penetra por el hiponiquio. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la anatomía de la uña. En general uno esto no lo tiene muy en cuenta y yo no tengo cómo señalarles, pero el hiponiquio es como la parte más distal de la uña, ¿sí? Puede penetrar por el hiponiquio, puede penetrar por el borde lateral o puede penetrar por la lúnula. Afecta primero el hiponiquio y después el lecho y en general avanza en la lámina de la uña por una red de túneles que excava sin llegar a la matriz. Y en general este hongo avanza a mayor velocidad que el crecimiento de la uña. Yo les había dicho, ¿se acuerdan de la reacción tipo IDES? Hablamos recién un cachito, que era una reacción a distancia, ¿sí? Es una lesión que se genera por la circulación de alergénicos formados a partir de una infección primaria, que a menudo esa infección primaria suele ser inflamatoria y se manifiesta en la piel a través de cualquier lesión elemental. Las lesiones IDES no tienen una lesión característica. Esto pasa, nosotros tenemos una infección por dermatofitos en cualquier parte del cuerpo que en general es inflamatoria, a veces no es inflamatoria. Y a distancia aparecen un montón de lesiones en piel que no son características. Estas lesiones están deshabitadas, se llaman lesiones IDE. Y en general desaparecen cuando nosotros logramos curar la lesión primaria. ¿Cuáles son las formas clínicas de las dermatofisias? Tenemos formas superficiales y formas inflamatorias. Dentro de las formas superficiales tenemos la tiña de la cabeza, la tiña del cuerpo, la tiña inguinal, la tiña de la mano, la tiña de los pies y la tiña de las uñas. Y dentro de las formas inflamatorias tenemos el querion, el fabus, que es la tiña fábica que nosotros no tenemos en la Argentina, la tiña de la barba, el granuloma tricofítico y el pseudomicetoma. Empezamos con la tiña capitis. Las tiñas capitis las podemos dividir en tiñas secas y tiñas inflamatorias. Dentro de las tiñas secas podemos tener la tiña microspórica y podemos tener la tiña tricofítica, o las formas inflamatorias donde tenemos el querion, ¿sí? La tiña microspórica está causada por el Microsporum canis, que es un hongo zoofílico, se transmite a través de los animales. Esto no significa que no se pueda transmitir entre personas. Hay una transmisión entre personas cuando el contacto entre las personas es estrecho, por ejemplo, en una familia. El Microsporum gypsum, que es geofílico, ¿sí? En general, eh, es mucho más común, obviamente, el Microsporus canis. ¿Cómo se da esta tiña microspórica? Se da en la infancia, suele darse en la infancia hasta la pubertad. Son placas, en general, eritemato-escamosas y que tienen la característica de tener los pelos cortados al mismo nivel. Los pelos suelen ser gruesos y quebradizos. Y en general, cuando uno los arranca y el paciente no siente dolor. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial?
alopecia areata y alopecia cicatrizales, especialmente alopecia areata. En general, la alopecia areata lo que tiene es un fondo mucho más limpio, ¿sí? Ustedes ven en la foto de arriba que hay un fondo con escamas, un fondo sucio, no es un fondo limpio como pasa con la alopecia areata. Y después tenemos la tiña tricofítica. La tiña tricofítica puede estar producida por el Trichophytum tonsurans, que es un hongo antropofílico, por el Trichophytum mentagrophytis, que es un hongo zoofílico y que en general lo suelen transmitir los hámster y los conejos, el Trichophytum violaceum, que es antropofílico, y el Trichophytum verrugoso, que es zoofílico y en general se da en el ganado bovino. En general, estas alopecias son más difusas, hay descamación, hay placas pseudoalopécicas pequeñas, en general en el Microsporum canis a veces tenemos una sola placa. Y acá en la tiña tricofítica podemos tener más de una, ¿sí? Tenemos puntos negros que son pelos rotos y la diferencia con la tiña microspórica, especialmente la que causada por el Microsporum canis, es que los pelos están cortados a distinto nivel. La clásica tiña tricofítica es la que está en la foto de la izquierda, ¿sí? Yo les puse las otras dos fotos para mostrarles que no todo es como se dice. Este paciente, que yo después les voy a mostrar el caso clínico de la foto de arriba, es un paciente que nosotros tuvimos en el hospital hace poco, que tiene una tiña tricofítica por Trichophytum tonsurans y está haciendo una tiña inflamatoria, en realidad. No está haciendo una tiña clásica tricofítica. Y después tenemos el Querion de Celso. El Querion de Celso es la tiña, no es la tiña seca, sino es la tiña justamente bien inflamatoria. Está causada por el Microsporum canis, a veces, ¿sí? No siempre. Está causada por el Microsporum gypsum. En general, el Microsporum gypsum suele hacer Querion. Puede estar causada por el Trichophytum mentagrophytis, que es zoofílico, como les dije, transmitido por los conejos, o puede estar causado por el Trichophytum verrucosum. Pero como les dije también, el Trichophytum tonsurans, que en general no hace Querion, a veces sí lo hace. Esta es una lesión hemisférica de límites netos, tiene una consistencia blanda, con salida de pus por los folículos pilosos, los pelos en general están pegoteados por costras y caen en forma espontánea. Puede haber adenomegalias occipitales y si nosotros no lo tratamos en tiempo y forma, puede producir alopecia cicatrizal. El diagnóstico diferencial principal es la celulitis del cuero cabelludo. Yo he visto pacientes pediátricos, por ahí había una pediatra, yo he visto pacientes pediátricos que eh, eh, fueron internados pensando en una celulitis de cuero cabelludo y en realidad no lo era. Así que bueno, esto para tenerlo en cuenta. Esto no es una celulitis, el paciente no corre ningún riesgo más que la alopecia cicatrizal y no es necesario la internación de estos pacientes. Con respecto de diagnóstico, les voy a hablar solamente de esto porque diagnóstico lo vamos a ver en otra clase. Pero para tener en cuenta, para los que no son dermatólogos, nosotros usamos mucho y se está usando mucho desde hace unos años la tricoscopía, que es ver el cuero cabelludo, ver el pelo con un elemento que nosotros usamos, que es el dermatoscopio. Las tiñas tienen ciertas características. La característica más común de las tiñas, al verlo con el dermatoscopio, es los pelos en coma y los pelos en sacacorcho, ¿sí? Bueno, terminamos con tinea capitis, pasamos a tinea pedis. Tenemos tres formas: la forma interdigital, la forma vesículo ampollar y la forma crónica en mocasín. La forma interdigital, en general, es la más común, es el pie de atleta, compromete los dos últimos espacios interdigitales, en general son escamas secas o húmedas y a veces hay fisuras. Produce muchísimo prurito y puede infectarse con bacterias, ¿sí? Produciendo muchas veces un eczema microbiano. Los causantes suelen ser el Trichophytum rubrum, el Trichophytum interdigitale,
y el Epidermophytum flocosum. El diagnóstico diferencial se hace con intertrigos bacterianos, con intertrigos por cándida y con elomas. Tengan en cuenta que nosotros tengamos un intertrigo interdigital, este intertrigo no siempre es micótico. Yo muchas veces veo pacientes que tienen un intertrigo interdigital, se les da antimicóticos tópicos y el paciente no mejora y se insiste con el antimicótico tópico y el paciente no mejora. Recuerden que pueden haber intertrigos bacterianos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Después tenemos la forma vesículo-ampollar, que es la foto superior, donde tenemos que están afectadas plantas y bordes laterales de los pies. Suele haber eritema, escamas, muchas veces vesículas, muchas veces ampollas y muchas veces fisuras, ¿sí? En general está producido por el Trichofitum interdigital y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con disidrosis, psoriasis palmoplantar y dermatitis de contacto. Y después tenemos la forma crónica en mocasín, donde afecta planta, talón y bordes laterales de los pies, como si fuera un mocasín, ¿sí? Puede ser uni o bilateral. En general puede producir hiperkeratosis y descamación. Y suele extenderse a las uñas. En general, estos pacientes tienen afectación de las uñas. La forma clínica que lo acompaña generalmente es la subungual distal y lateral y puede estar causada por el Trichofitum rubrum. Y los diagnósticos diferenciales son disidrosis, psoriasis y dermatitis de contacto. Es muy importante, chicos, que aunque sean lesiones de la piel, que sean pequeñas como el interdigital, pidan el micológico, porque no todo lo que parece hongo son hongos, ¿sí? Tinea manum, tinea de las manos. En general tienen un aspecto escamoso e hiperqueratósico. Suele comprometer, y esta es la diferenciación en general con la disidrosis o la dermatitis de contacto, una sola mano. También se suele acompañar de tinea pedis. Si nosotros vemos una lesión en la mano que tiene estos bordes netos, como está en la foto de la izquierda, siempre revisar los pies, ¿sí? Porque en general se acompaña de tinea pedis crónica bilateral y suele acompañarse de onicomicosis. El causante más común es el Trichofitum rubrum. Y los diagnósticos diferenciales son el eczema de contacto, la psoriasis palmoplantar, las queratodermias y las desidrosis. Pueden existir lesiones inflamatorias en la mano, como la que nosotros vemos ahí abajo, a nivel inferior a la derecha, donde vemos un nódulo inflamatorio. Este es un paciente que nosotros tuvimos y que fue causado por Microsporum canis. Tinea corporis. La tinea corporis es la tinea del cuerpo. Suelen ser placas eritemato-escamosas redondeadas, con bordes activos vesiculosos que se extienden en dirección excéntrica. Es la clásica lesión micótica, que, que deja el centro más claro con poca descamación. Puede estar causada en niños por el Microsporum canis y el Trichofitum tonsurans, y en general en adultos por el Trichofitum rubrum. Cuando es causada por el Microsporum canis, en general son placas pequeñas en zonas expuestas. La clásica es la foto de la izquierda, la del bebé, y la foto de la derecha. Esas están causadas por Microsporum canis. La variedad tricofítica, en general, especialmente cuando es por rubrum, son lesiones de mayor tamaño, son placas más grandes que no tienen bordes tan definidos, y son placas confluyentes que en general tienen mayor tamaño, ¿sí? Y suelen acompañarse estas placas causadas por Trichofitum rubrum, por onicomicosis y tinea pedis, ¿sí? A veces pueden tener prurito y otras veces pueden ser totalmente asintomáticas. Acá tenemos otra tinea corporis que se llama tinea imbrincata. La tinea imbrincata nosotros no la tenemos en el país, pero sí la podemos llegar a ver justamente por lo que yo les decía, que ahora está todo tan globalizado que la gente va y viene y podemos tener un paciente que aparezca con esta tinea tan clásica. Se da en zonas tropicales de Asia, Oceanía, América Central y en Brasil Central.
Hay una predisposición genética a padecer esta enfermedad, está causada por el Trichofitum concentricum, que es antropofílico, y las lesiones son extensas, escamosas, con bordes serpiginosos que forman arcos concéntricos, como la foto, ¿sí? Suelen ser asintomáticas y de evolución crónica. Tenemos la tinea facei o tinea de la cara. Son dermatofitosis que afectan las zonas que no son pilosas. No es lo mismo que la tinea de la barba, que afecta el folículo piloso. Esto en general suele darse en zonas no pilosas. Se suele ubicar en la zona central de la cara y se confunde con eczema seborreico, con lupus discoide o con demodecidosis. En general, estos pacientes, como no son, a veces no tienen una tinea clásica, se los confunde con dermatitis seborreica o se los confunde con distintas patologías, con un eczema de contacto y se les da corticoides. Y entonces hacen que estas lesiones que hace el corticoide tópico o el corticoide por boca, hacen que estas lesiones se extiendan, modifican su aspecto clínico. Si ustedes ven, esta paciente que yo les muestro es una paciente justamente que tuvo una tinea que se llama incógnita, porque no es una clásica tinea. Ven que no tiene bordes hiperdefinidos, no es absolutamente redondeada. Esta paciente fue tratada con corticoides tópicos por mucho tiempo y obviamente la lesión en vez de irse crecía. A esto le llamamos tinea incógnita, cuando la tinea no tiene las características que tiene la tinea por dermatofitos y que es tratada con corticoides, ¿sí? Entonces alteran la lesión. Tenemos la tinea cruris. La tinea cruris es la tinea de la ingle y zonas aledañas. Tiene la localización en pliegue inguinal, en cara interna de muslo, en región perineal, en pliegue interglúteo, en glúteos, en región pubiana. Suele respetar escroto y suele respetar pene en general. ¿Cómo las vemos? Placas eritematosas, descamativas, vesiculosas, con bordes discontinuos. Se puede acompañar de onicomicosis o de tinea pedis. Cuando muchas veces nosotros mandamos a hacer un micológico para onicomicosis, el micólogo siempre, siempre le mira la ingle al paciente porque en general tiene una tinea cruris agregada. Puede ser causada por el Epidermophytum flocosum o por el Trichophytum rubrum. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con dos patologías especialmente. Una, la candidiasis inguinal, y otra, el eritrasma, que después vamos a hablar. Tenemos la tinea de la barba. La tinea de la barba es una foliculitis producida por dermatofitos en la zona pilosa de la barba y el bigote. Puede estar causada por especies zoofílicas como el Trichophytum mentagrophytis y el verrucosum. Son lesiones similares a las tiñas supuradas del cuero cabelludo, ¿sí? Y actualmente estamos viendo dermatofitosis crónicas y granulomatosas que están causadas por el Trichophytum tonsuram, por el rasurado en barberías, ¿sí? La foto de la derecha es un paciente que estas lesiones granulomatosas fueron causadas por Trichophytum tonsurans. ¿Vamos bien hasta ahí? Flor, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto, Ceci. Bárbaro. Bueno, tenemos la dermatofitosis folicular de las piernas. ¿Qué es esto? Es lo que se llama granuloma tricofítico de Wilson. Se da en mujeres jóvenes que se rasuran las piernas, que se afeitan las piernas, y son portadoras de tinea pedis crónicas. En general, al rasurarse, ese Trichophytum rubrum se contagia, ¿sí? Y en general son nódulos eritematosos con una superficie escamosa, con pústulas en los orificios foliculares. Esto se llama granuloma tricofítico de Wilson. Bueno, pasamos a tinea unguium. Ahora, a ver, déjenme ver una cosita. Ahí. Bueno, la tinea unguium es la afectación de las uñas. Nosotros sabemos que la patología unguial constituye del 5 al 10% de las enfermedades dermatológicas. Dentro de la patología unguial tenemos varias, no toda patología unguial es onicomicosis, y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la paquionychia congénita, la onicodistrofia traumática,
el líquen, la psoriasis, la dermatitis de contacto, tumores, tenemos infecciones bacterianas y tenemos infecciones micóticas. En general, la onicomicosis es la más común, representa hasta el 50% del total de esta patología unguial, suelen ser de distribución universal y en las últimas décadas se está observando un aumento de esta patología, en especial en áreas urbanas. Acá tenemos dos términos. Cuando hablamos de tinea unguium, hablamos de onicomicosis producidas por dermatofitos, ¿sí? Y cuando hablamos de onicomicosis, hablamos de infecciones fúngicas de la lámina unguial y de los tejidos adyacentes que pueden estar causadas también por cándida o por hongos miceliares no dermatofitos. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Tenemos factores de riesgo genético que no pueden ser modificables. La edad avanzada, el sexo masculino, padres o hijos con onicomicosis, porque hay una predisposición genética para la onicomicosis, especialmente para la onicomicosis por Trichofitum rubrum, patrón hereditario autosómico dominante en la forma clínica de la onicomicosis subunguial distal y lateral. Después tenemos problemas médicos, la diabetes, la inmunodepresión, la infección por HIV, la tiña de los pies concomitante, si tiene el paciente una tiña, por ejemplo, de las plantas o interdigital, la arteriopatía periférica, la insuficiencia venosa. Y después tenemos factores físicos ambientales. La actividad deportiva, por ejemplo, porque especialmente en aquellos pacientes que hacen atletismo, por ejemplo, o que hacen estos deportes de avanzar y retroceder con el pie, que los dedos chocan permanentemente con la punta del calzado y esto hace que tengan un traumatismo unguial constante y esto predispone a la onicomicosis, por eso en general los deportistas, la verdad que es muy difícil el tratamiento, la obesidad y el tabaquismo. Algunas cosas pueden modificarse, obviamente, de estos factores predisponentes y otras no. Con respecto a la etiología de la onicomicosis, puede estar causadas por dermatofitos. El Trichofitum rubrum es el protagonista mayor. Después puede estar causada por el Mentagrofites, interdigitales, por el Tonsuran o por el Flocosum. Después tenemos la onicomicosis causadas por levaduras, donde tenemos la cándida con con algunas de sus especies, y después tenemos los hongos miceliares no dermatofitos. Los hongos miceliares no dermatofitos son hongos ambientales, ¿sí? Donde tenemos el Neocitadidium, el Fusarium, el Aspergillus, la Curbularia y unos cuantos más. Con respecto a esto, estos hongos, en la mayoría de las veces, suelen ser contaminantes. Esto lo vamos a ver en la clase cuando veamos diagnóstico, pero se los adelanto ahora. Cuando a nosotros nos llega un examen micológico, donde el micólogo informa que el paciente en el cultivo le creció un Aspergillus, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que tratar a ese paciente, no, no tenemos que tratarlo todavía. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a pedir un micológico para ver si en el segundo micológico se aisló el mismo hongo. Si nosotros tenemos dos micológicos con dos cultivos en los que creció el mismo hongo, nosotros podemos asumir ahí que ese hongo miceliar no dermatofito o hongo ambiental está causando la patología. Muchas veces lo que pasa es que este paciente tiene un dermatofito, por ejemplo un Trichofitum rubrum, pero como los hongos ambientales crecen a veces mucho más rápido que el dermatofito, que el Trichofitum rubrum, entonces no permite que el Trichofitum rubrum crezca. Otras veces lo que puede pasar es que el micológico sea negativo, el paciente no tenga un hongo, pero tenga pegado un hongo ambiental porque no se preparó bien el paciente para hacerse el micológico y entonces crece el hongo ambiental y no es el causante de la lesión de la uña. Por eso es importante en estos casos pedir al menos dos micológicos. Bueno, los dermatofitos constituyen más del 90% de las micosis unguiales, ¿sí? En general que afectan los pies. Como les decía, la causa principal es el Trichofitum rubrum.
Las levaduras del género Cándida tienen mayor prevalencia en las manos. Y los hongos miceliales no dermatofitos, como yo les contaba recién, son responsables del 2 al 20% del crecimiento en muestras clínicas. Pero su aislamiento como agente etiológico de la lesión no es concluyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede ser un contaminante. Hay varias formas clínicas de la onicomicosis por dermatofitos. Tenemos la onicomicosis distal subungual, la onicomicosis proximal subungual, la lateral subungual, la blanco superficial, la onicomicosis endonix y la distrofia unguial total. Con respecto a las formas clínicas, acá tenemos a la izquierda, arriba, la subunguial proximal. Abajo, a la izquierda, tenemos la distrófica total. En el medio, debajo del diagramita de la uña, tenemos la subunguial distal y lateral. Abajo de esa tenemos la blanco superficial. A la derecha tenemos la subunguial distal y abajo tenemos la forma clínica endonix. Vamos a ir viendo una por una. La onicomicosis subungual distal y lateral es la forma clínica más frecuente y aunque les parezca mentira, porque ustedes la miran y dicen, no, pero esta uña no tiene un porcentaje importante de la uña afectada, quizás tiene menos del 50% o el 50%. Sin embargo, esta uña es la más difícil de tratar. En general, ¿cómo se produce la infección? Las hifas de dermatofito lo que hacen es invadir el hiponiquio y el lecho desde el borde distal y va progresando hacia la región proximal de la uña. ¿Cómo se presenta la uña? La uña se puede presentar opaca, amarillenta, engrosada y se despega del lecho, produce una onicolisis. La onicolisis es el despegamiento de la parte distal de la uña, ¿sí? ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Psoriasis, líquen y traumatismo. Después tenemos la blanco superficial, que se puede observar tanto en uñas de mano como en uñas de pie. ¿Cómo comienza la infección? La infección comienza en la capa superficial de la lámina unguial y va invadiendo en forma progresiva los estratos más profundos. Suele aparecer como se ve en la foto, como pequeños parches blancos y opacos en la superficie unguial. Perdón, chicos, voy a tomar un poquito de agua porque... Esta uña tiene la característica, primero que cuando sacamos la muestra, también lo vamos a ver en la clase de diagnóstico, esta es una de las muestras que se saca sobre la lámina unguial, ¿sí? Porque en general es una forma superficial. Entonces nosotros raspamos por encima de la uña. Y es una de las formas clínicas, cuando veamos tratamiento lo vamos a ver, que podría ser tratada con tratamiento tópico solamente. Después tenemos la onicomicosis subunguial proximal, que como ven afecta la parte proximal de la uña. ¿Cómo se produce la infección? Las hifas invaden el pliegue proximal de la uña y la lesión se va extendiendo en forma distal por debajo de la lámina unguial. En general se suele presentar como una mancha blanca opaca que toma la zona vecina a la cutícula, ¿sí? Y suele comprometer todo el espesor de la uña. Es más frecuente en uñas de pie, pero puede afectar también a uñas de la mano. En general, la forma clínica está relacionada con déficit de la inmunidad mediada por células. Es importante que nosotros, si tenemos un paciente que tiene una onicomicosis subungual proximal en varias uñas, tenemos la obligación de descartar un inmunocompromiso, especialmente debemos pedirle al paciente un HIV. Esta forma clínica es marcadora de HIV. Se puede asociar a onicomadesis y paroniquia crónica no supurativa. Esto, la onicomadesis es lo digo para los que no son dermatólogos, porque a veces estos términos
para los pediatras y para los clínicos se les complica porque no se acuerdan. La onicomadesis es el despegamiento de la uña a nivel proximal, ¿sí? Y la asociación de onicomadesis y paroniquia crónica no supurativa suele darse en hongos miceliales no dermatofitos. Las micosis superficiales en pacientes inmunocomprometidos la va a dar Jorge Finkelievich. Así que probablemente les hable de esta asociación de onicomadesis más paroniquia. Después tenemos la onicomicosis endonix. Es la penetración, ¿cómo se produce la infección? Penetra las hifas a nivel distal, ¿sí? Sin invadir el lecho subungual. No hay ni onicolisis ni hiperkeratosis. La uña suele ser opaca y blanca y en general está producida por el Trichophytum rubrum y el Violaceum. Y después tenemos la distrofia unguial total, que es cuando tenemos una alteración total de la uña como se ve en la foto. Suele ser el estado final de las distintas formas clínicas, ¿sí? Si nosotros dejamos evolucionar las formas clínicas que vimos, sin tratamiento llega a una distrofia unguial total. La placa unguial se encuentra opaca, engrosada y con destrucción total de la lámina externa. Bueno, vamos a dermatofitosis subcutánea. Nosotros habíamos dicho que, en general, los dermatofitos producían lesiones a nivel de la capa córnea, ¿sí? El sustrato era la queratina, a nivel de la epidermis. Pero hay una forma excepcional que es la dermatofitosis subcutánea. ¿Cómo se produce esto? Las hifas de los dermatofitos perforan la membrana basal de la epidermis y penetran en dermis y tejido celular subcutáneo, dando origen a dermatofitosis más profundas. ¿Cómo podemos verla? La vemos como nódulos aislados o agrupados, que se reblandecen y fistulizan, dando salida a una secreción seropurulenta. A veces esta secreción presenta granos blanquecinos, ¿sí? Puede ser causada por el Microsporum canis, por ejemplo, y se le llama pseudomicetoma porque no son micetomas verdaderos ni son granos verdaderos, ¿sí? Suelen observarse en pacientes inmunocomprometidos como inmunocompetentes. Otra forma clínica de la dermatofitosis subcutánea son los abscesos múltiples del tejido celular subcutáneo. Y en general se da acá sí, cuando nosotros tenemos estos abscesos múltiples, se da en pacientes con tratamiento con corticoides o antiblásticos. Y el agente causal suele ser el Trichophytum rubrum. Bueno, vamos a hablar de tiña negra. La tiña negra no es una micosis que nosotros vemos todos los días, claramente, la vemos muy poco. Es una patología con una amplia distribución geográfica. En general se da en la costa marítima de las regiones tropicales, se da en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Sudeste Asiático y en Australia. Está causada por un hongo de hematiacio. El hongo de hematiacio es un hongo negro, ¿sí? Llamado Ortai warnicki. Vive en el suelo, este hongo, en lugares húmedos y ricos en nitrógeno. En la Argentina se publicó el primer caso que se publicó, fue en 1985 y fue publicado por Cordero y colaboradores. Para los dermatólogos, Cordero fue uno de los maestros de la dermatología. ¿Y cómo se presenta? Se presenta como máculas de color pardo o negro en plantas y en palmas. Ahí tienen la foto, ¿sí? Tiene bordes bien definidos, suele ser asintomática y su evolución es crónica. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Hacemos diagnóstico diferencial con melanoma, hacemos diagnóstico diferencial, podemos hacer diagnóstico diferencial con nevo de la unión, podemos hacer diagnóstico diferencial con eritema fijo, con sifilides pigmentadas y con enfermedad de Addison. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de piedras. Las piedras son una infección extrafolicular, a diferencia de la tiña, del tallo piloso, en forma de nódulos irregulares de consistencia firme. Pueden ser de color oscuro
o blanco. Por eso tenemos la piedra negra y la piedra blanca. La piedra blanca compromete cuero cabelludo, compromete barba, compromete bigote y compromete zona genital. Tiene una distribución geográfica universal con predominio en zonas tropicales y subtropicales. No es una patología que nosotros vemos habitualmente. Yo la verdad que en los años que tengo de dermatóloga vi un solo caso. Está causada por una levadura del género Trichosporum. Dentro de este género lo pueden causar el Trichosporum mucoide, el Asahi y el Inqui. Probablemente, como dice acá, el Trichosporum es una levadura que muchas veces, seguramente el doctor Finkelievis le va a hablar más de esto, pero es una levadura que aparte de causar la piedra blanca, que es una patología que no tiene mucha trascendencia porque no causa nada más que lo estético, es una levadura que es saprófita en el organismo y en general uno la encuentra en la zona del periné. Y es una levadura que puede producir en pacientes inmunocomprometidos lesiones diseminadas y puede llevar a la muerte. Nosotros tuvimos un paciente hace unos años que fue presentado en un congreso de infectología, de los que se hacen en Mar del Plata, organizados por la SADI, que era un paciente que tenía un síndrome mieloproliferativo y tuvo una infección diseminada por Trichosporum. Uno en general suele no pensar en esta levadura, uno siempre piensa en cándidas cuando piensa en levadura, y la verdad que se tardó en hacer el diagnóstico verdaderamente y el paciente falleció. Así que es una levadura que desde ese punto de vista hay que tenerla en cuenta. Puede ser transmitida de persona a persona en la piedra blanca y es más común en niños de 4 a 16 años. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos nódulos, así como se ve en la foto, de 1,5 a 2 milímetros, color blanco o gris de consistencia firme. Y el diagnóstico diferencial es claramente con pediculosis, ¿sí? Porque se suele dar en chicos, se suele dar en adolescentes, y cuando ustedes lo ven así, la verdad que parece una pediculosis. Pero la diferencia con la pediculosis es primero que tiene una consistencia de piedra. Cuando ustedes la tocan, el pelo está como con unos nodulitos duros, ¿sí? Eh, y la realidad es que está en todo el largo del pelo. Nosotros normalmente cuando vemos liendres, porque el diagnóstico diferencial es con la liendre, uno en general la ve más cerca de la base del cuero cabelludo. Acá está en todo lo largo del pelo. La paciente que yo había visto era una paciente boliviana que tenía un pelo larguísimo hasta la cintura y tenía en todo el trayecto del pelo estas piedritas blancas. Y el diagnóstico diferencial, como le decía, es con pediculosis, con tricorrexis nodosa, con tricomicosis o con monilectrix. Después tenemos la piedra negra. Yo la verdad que piedra negra no vi nunca, no sé si Jorge está escuchando la clase, pero capaz que él sí tuvo la suerte de ver. Se da en zonas tropicales de América Central, Sudamérica y Sudeste Asiático. También se da en India, en África e islas del Pacífico Sur. Está causado por un hongo llamado piedra hortae, que se da en la naturaleza, en el suelo, en aguas estancadas y restos de vegetales. Se comprobó que hay casos familiares de piedra negra producido por el uso compartido de peines y cepillos. Y la diferencia con la piedra blanca es justamente que son de color negro de 0,3 a 1 milímetro. Vamos a hablar un poquito, vamos llegando al final de la clase, vamos a hablar un poquito de eritrasma. El eritrasma no es una micosis, pero hay que tenerlo en cuenta porque uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con la tinea cruris, ¿sí? Está causada por una bacteria que es el Corynebacterium minutissimum. Tiene tres formas clínicas. El eritrasma inguinal, que afecta cara interna del muslo, es una placa de color café con leche, bien delimitada y asintomática, ¿sí? Es como se ve
en la foto de abajo. Eh, Ese es el eritrasma inguinal. Después tenemos el eritrasma de los espacios interdigitales. Son intertrigos semejantes a los producidos por dermatofito, pero en general las escamas suelen ser más húmedas y despiden un olor espantoso, se los aseguro que es espantoso. Afecta también, como el intertrigo interdigital, afecta a los dos últimos espacios interdigitales. Y después tenemos el eritrasma generalizado, que suele observarse en pacientes diabéticos y alcoholistas, y produce placas también de color marrón, discrómicas, escamosas, que se sitúa además de ingle en las axilas. Tenemos ahí una foto arriba a la izquierda, el cuello y parte superior del tórax. Esta bacteria también puede encontrarse muchas veces en las uñas, colonizando la onicolisis. Recuerden que la onicolisis es el despegamiento distal de la uña y ahí puede entrar la bacteria. Eh, pero el valor, la verdad, patógeno de la bacteria en la uña es discutible. Hay una foto que ustedes ven ahí en la parte de arriba, a la derecha, tienen la axila a la izquierda con la lesión clínica y después tienen una foto a la derecha que tiene un color rojo. Bueno, esto es con luz de Wood. Es una forma rápida y fácil de hacer un diagnóstico diferencial entre eritrasma, causado por el Corynebacterium, y una tinea cruris o una tinea corporis, en este caso porque está en la axila, que está causada por un hongo. La fluorescencia del Corynebacterium minutísima es característica porque es roja. Entonces, muchas veces nosotros desde el consultorio ya podemos inferir que esto es un eritrasma y no es una lesión causada por hongos. Y vamos a ver como último un pequeño caso clínico. Este paciente nosotros lo tuvimos en el hospital. Es un paciente de 14 años que tiene placas descamativas redondeadas con pelos cortados a distintos niveles. Pero en realidad tenía 2 meses de evolución cuando vino. En realidad nosotros lo vimos así. Y yo la verdad que cuando lo vi no pensé en una tinea tricofítica. La verdad que pensé que podía ser una tinea microspórica porque como ustedes ven, si bien tiene varias lesiones, y esto es a favor de la tinea tricofítica, recuerden que cuando hablamos de tinea microspórica yo les había contado que en general hay una sola lesión. Esta tinea tricofítica era como muy inflamatoria, porque ustedes ven que tiene mucha inflamación. La verdad que me llamaba la atención. Hicimos un examen micológico directo y un cultivo. En el examen micológico directo se informó filamentos hialinos y tabicados compatibles con dermatofitos. No sé, se ve que no se había logrado sacar en la muestra un pelo, entonces no pudimos ver si los esporos estaban dentro o fuera del pelo. Recuerden que habíamos dicho que en la tinea tricofítica los esporitos estaban adentro del pelo y era un pelo endótrix, a diferencia de la tinea microspórica, que es un pelo endoctotrix, porque los esporitos los vemos fuera del pelo, pero el cultivo de un Trichophytum tonsurans. No tengo la foto de la evolución. La verdad que nosotros le hicimos un tratamiento con ketoconazol al 2% con ácido salicílico en shampoo. Vamos a verlo cuando demos tratamiento, pero en general eh, nosotros utilizamos shampoo para eliminación rápida de los esporos y que estos chicos puedan ingresar al colegio rápidamente. Si no, tendrían que estar 2 meses sin ir al colegio. Y le dimos terminafina 250 miligramos por 60 días. La verdad que yo en un inicio cometí el error de no agregarle corticoides a este paciente cuando me llegó la tinea tricofítica porque pensé que no iba a haber problemas, porque es raro que un tonsurans haga una alopecia cicatrizal, pero cuando empecé a ver la evolución, que el paciente venía y empecé a ver que este paciente tenía una tinea más inflamatoria, decidí agregarle corticoides. Por suerte no llegó a ser una alopecia cicatrizal,
pero la podría haber hecho, ¿sí? Porque en general cuando hacen tiñas tan inflamatorias, uno tiene que agregarle, después vamos a ver la dosis de corticoides cuando veamos tratamiento, pero uno debe agregarle corticoides por vía oral, por lo menos por 2 semanas, para evitar la alopecia cicatrizal que queda en las tiñas inflamatorias. Bueno, chicos, la clase se terminó. Excelente, Ceci, muy buena. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Acá hay Eh, una pregunta. Espera, déjame ver, espera, dejar de compartir. Espera que voy a dejar de compartir pantalla así. Listo. Hay una pregunta, no sé si querés que te la leo, la ves en el chat, está en el No, chat. lémela, lémela. Ok, ¿el embarazo podría considerarse un factor predisponente? Ya que recuerdo una paciente que luego de remisión de años tuvo tiña unguial recurrente en los 2 siguientes embarazos. Bueno, ustedes piensen que siempre el embarazo es un grado de inmunosupresión, ¿sí? De hecho, cuando nosotros en la clase que viene veamos candidiasis, vamos a ver que las embarazadas tienen una predisposición, por ejemplo, a la candidiasis vulvovaginal, ¿sí? O sea que sí, es un grado de inmunosupresión. Si bien nosotros no podemos hablar que los dermatofitos son, o sea, solamente se producen, o sea, las lesiones por dermatofitos se producen en pacientes inmunocomprometidos, para tener una infección por hongos, no importa qué hongo, siempre hay algún grado mínimo de inmunosupresión. Así que sí. Bueno, acá excelente la clase, muy buena clase, todos felicitan por la clase y por ahora no veo ninguna otra pregunta. Te agradecen la respuesta. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, chicos. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento para la piedra blanca y los cuidados generales que tendría que tener la paciente? Bueno, esto lo vamos a ver en la clase que veamos tratamiento, pero te lo adelanto. En general, lo que se trata es de hacer un tratamiento mecánico, porque la piedra blanca son lesiones que, o sea, desde el punto de vista clínico no producen grandes complicaciones más allá que la estética. Entonces, lo que se trata es de dar algún shampoo que afloje la piedra para después ir sacándola. No hay otra opción. Hola Doc, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. Sí, Diana. ¿Qué tal? Un ejemplo de consultorio que pasa mucho, los pacientes que vienen por una tinea pedis con mucho prurito, muy inflamatorias, y aparte tienen la onicomicosis asociada, como es en general. En ese caso, ¿usted cómo se maneja? ¿Pide el cultivo o primero trata empíricamente lo más sintomático? No, Y mira, yo siempre trato, obviamente que esto está muy ligado a donde uno vive, no es lo mismo, no sé, si estás viviendo en el interior que si estás viviendo en capital, donde tenés acceso, un mejor acceso, pero la verdad que lo ideal es eh, hacer un examen micológico siempre previo, porque a veces uno se lleva sorpresas, ¿viste? A veces hasta yo me llevo sorpresas en realidad de que creo que es un hongo y después resulta que no lo es. Entonces yo mi consejo es que aunque tengan esta tiña inflamatoria, hay muchos micólogos que el directo te lo dan en 2 o 3 días. El doctor Finkelievich es uno de ellos, por ejemplo, que uno puede pedir el examen micológico y a los 2 o 3 días tenés el directo y el paciente puede esperar un poquito más para poder a darle un tratamiento adecuado. buenísimo, Doc, muchas gracias. Ceci, después preguntan si hay relación con pacientes con atopía, entiendo entre las dermatofitosis y la atopía, No, la verdad que no. No. y si hay algún tratamiento profiláctico en pacientes inmunosuprimidos por quimioterapia. Bueno, eso lo va a hablar el doctor. No le voy a sacar tema al doctor Finkelievich. Él va a hablar en pacientes en micosis super. Él tiene hay una clase específica que la va a dar él de
micosis superficiales y pacientes inmunocomprometidos. Es una clase Bueno, de eso. Así que él lo va a hablar él a esto. bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, no veo nada por ahora. Bueno, me parece que no, no hay ninguna otra, Ceci. Bueno, no sé si está Jorge. ¿Está Jorge por acá? No, ¿no? Hoy no. Me parece que no, no, no No, no, lo no, vi en yo entre los para saber si él quería participantes. agregar alguna cosa. Eh, bueno, chicos, espero que les haya servido. No sé si Gabriel les pasó los mails nuestros. Eh, Y los mandé, doctora, en la semana a todos los bueno, profesionales, todas perfecto. y todos. Cualquier duda, en relación a las clases o en relación a cualquier paciente que ustedes tengan, no hay ningún problema que nos escriban y nosotros podemos ayudarlos a resolver si tienen alguna duda. Bien, esto es importante porque para esto tiene que servir este curso en realidad, porque la teoría es muy linda, pero si no sirve para la práctica, no tiene ningún sentido que estemos dando las clases. Así que cualquier duda, por más sencilla que a ustedes les parezca, sin miedo y sin vergüenza, pueden escribir para que nosotros podamos contestarles. ¿Bien? Bueno, Bárbaro. que pare de llover, que mañana salga el sol, por favor, se los pido. Y bueno, nos veremos la próxima clase que vamos a terminar de ver la parte clínica de candidiasis y malacesia y las micosis que nos quedan superficiales. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Gracias, Bien. doctora. Hasta luego. que tengan una linda noche. Muy buenas Bárbaro, tardes, gracias, doctora, que Ceci. descansen. Gracias por Hasta todo. luego. Gracias, hasta luego.